Shalom, shalom, que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Hoy vamos a estudiar Romanos 7. Hemos venido viendo de que Shaul es un profeta muy malentendido. Las palabras de él se han torcido y se están utilizando mal. No solamente se está utilizando mal sus palabras, sino hasta su nombre, que lo llaman Pablo. Él no podía llamarse Pablo porque Pablo es un nombre griego y él no era un griego. Él era un israelita de la tribu de Benjamín y en su anterior vida él era un judío ortodoxo, lo cual no es posible que le pongan nombre Pablo porque Pablo significa enano y es un insulto. Ahora, vamos a ver un texto donde dice que la ley se abolió otra vez, otro texto más, ese está en Romanos 7, versículo 6. Pero también vamos a entender una profecía de la que hablaba Shaul, lo cual es muy curiosa, porque resulta que en Deuteronomio, cuando leemos la ley, la Torá, en Deuteronomio nos dice que una mujer que se casa y después se le da carta de divorcio, esa mujer no puede regresar con su esposo nunca. Y lo que pasa con Israel es que Yahweh le entregó carta de divorcio. Vamos a leer esa. Cuando Yahweh le dijo que se divorciaba de Israel, de las 10 tribus. Recordemos que Israel se dividió en dos. Se dividió en Yahudá, ¿verdad? Yahudá y Benjamín por un lado. Y el otro territorio es el de Israel, que son las 10 tribus. A las 10 tribus Yahweh sí le entregó carta de divorcio. A Yahudá no. A Yahudá simplemente la mandó a exilio y a castigo, al igual que Israel. Pero es imposible que un hombre vuelva con su mujer. Aquí Shaul nos va a explicar cómo Yahweh va a traer de regreso a Israel, ya que después de entregar la carta de divorcio, un hombre no debe regresar, bíblicamente hablando, con su antiguo marido, que en este caso es Yahweh. Vamos a ver en este texto, en Romanos 7, versículo 6, cómo Shaul va a abolir la Torá sin permiso de Yahweh, porque nadie tiene permiso para abolir la ley, ni siquiera un ángel del cielo, como veníamos hablando, ni siquiera el Mesías, porque el Mesías dijo en Mateo 5, 17 y 18, juró por el cielo y por la tierra que ni siquiera iba a quitar una letra. Pero Saúl, supuestamente, Pablo, ¿verdad? Mal llamado Pablo, Shaul aquí está quitando la ley. Vamos a leerlo. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, ¿ve? Ya no hay que hacer la ley. Ya puedo no hacer el Shabbat, ya puedo no circuncidarme y ya puedo matar y robar también porque eso es parte de la ley. Y la gente no entiende que si usted le quita a la ley un mandamiento, y se abolió la ley, aunque sea un mandamiento, hablemos del Shabbat, hablemos de las fiestas, que la gente las ve como poca cosa, que son pactos importantes, pero bueno, la gente lo ve como poca cosa. Si usted le quita un mandamiento, puede quitar todo lo demás. Ya puedo adulterar también, ¿ves? No hay problema. ¿Por qué? Porque Pablo borró la ley, Pablo no puede borrar la ley. Aunque Shaul hubiera dicho que él va a borrar la ley, él no tiene derecho y no hay que hacerle caso. Pero él no está hablando de eso. La gente está sacando de contexto sus palabras. Va de nuevo en el 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. La gente dice, ay, ve, ya no hay que hacer la ley. ¿Para qué? Ya puedo celebrar Navidad y San Valentín, que son fiestas satánicas, ¿verdad? Cumpleaños, más fiestas satánicas, donde se enciende una vela y se pone un queque en medio de la habitación, se apagan las luces para cantar un cumpleaños, parece más como un hechizo, pero bueno, la gente dice, a mí qué me importa, ¿verdad? Sí, yo sé que no importa, a muchas personas, a otros sí nos importa. Dice, bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cuál es ese régimen? Yo le pregunto a la gente, ¿cuál es este régimen? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cuáles son sus normas? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿En qué se fundamenta esto? En nada. O sea, es que la gente está leyendo fuera de contexto, ya lo vamos a ver. Dice, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ve, la letra ya no sirve, la ley se borró, ahora estamos bajo el Espíritu, todos somos salvos por gracia, y ahí es donde se torció todo. Ahí es donde llegaron las religiones cristianas que salieron de la Iglesia Católica y se inventaron un montón de religiones más de 40,000 religiones hay hoy en día. Para no caer en el engaño, vamos a leer también el versículo 12, el 14 y el 22. Ya vimos que en el versículo 6 Saúl está aboliendo la ley. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la letra y eso ya no sirve, ¿verdad? Porque están leyendo mal, están leyendo fuera del contexto. Vamos a ver en el versículo 12 qué dice. Así que la Torá es Kadosh, es santa. Usted la puede buscar en su Biblia cristiana, para el que es cristiano y no cree en lo que les estoy diciendo. Dice, así que la Torá es
Kadosh, es santa. Esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. No que era mala, no que no servía. Aquí Shaul, aquí en el 6, dice que no sirve, pero aquí dice que es buena y que es santa y que es justa y que es buena. O sea, ¿qué está pasando? Es que están leyendo fuera de contexto. En el 14, pues sabemos que la Torá es del Ruach, es del Espíritu. La ley es del Espíritu. Pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a la vieja naturaleza. ¿Cuál es la vieja naturaleza? Pues la carne, pues estar vivos. Porque ustedes y yo estamos vivos y sí, tenemos tentaciones, nos deprimimos, nos enojamos, nos peleamos, somos seres humanos. Entonces Shaul está diciendo, mi vieja naturaleza es la carne, ¿verdad? Dice, vendido a la esclavitud del pecado. O sea, yo soy un esclavo del pecado, dice Saúl, porque todos somos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero cuando una persona se hace esclavo de Yahshua, entonces tiene que alejarse del pecado. Ahora le pregunto yo a usted, ¿qué es pecado? Si la ley se abolió, ya no hay pecado. Si yo voy a un juicio, imaginemos que yo conducía a 300 kilómetros por hora, una cosa súper exagerada, atropellé a un sujeto y lo maté, ¿verdad? Con eso, con esa velocidad tan irresponsable, que eso es ser negligente. Bueno, pues me llevan a un juicio y en el juicio me quieren meter a la cárcel. Y si no hay una ley que diga que yo no puedo ir a esa velocidad o a una velocidad máxima, a mí no me pueden meter a la cárcel. ¿Por qué no me pueden meter a la cárcel? Porque no existe una ley para eso. ¿Ves? No pueden decir que yo fui negligente, porque no existe una ley. Pero como sí existe una ley, entonces yo ya sé lo que es bueno y lo que es malo. Y yo no puedo llegar al juicio y decirle, mire juez, es que yo no sabía que yo no podía ir a esa velocidad tan incontrolable y desmesurada y tan irresponsable. Yo no lo sabía. Entonces, bueno, y si no lo sabía y fue un accidente, váyase libre, jamás. Fui irresponsable. Eso es negligencia. Entonces yo debo ir a prisión, ¿verdad? En ese caso, ahora, igual está diciendo lo mismo Shaul. Dice, pues sabemos que la Torá es del Ruach, del Espíritu, o sea, de Yahweh. Yahweh se inventó la Torá, no me la inventé yo, ni se la inventó Moisés, ni nada por el estilo. Abraham ya la conocía, como ya hemos visto en videos, y también la conocían Adán y Eva, porque ellos mismos la mencionan. Dice, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a la vieja naturaleza, a la carne, viendo a la esclavitud del pecado, ok, sabemos que es pecado gracias a la Torá, en el 22, porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh, dice Saúl. O sea, ¿por qué Saúl? En el 6 dice que la letra ya no, que ahora vivimos para el espíritu, que pero aquí en el 22 dice, pero dentro de mi ser yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh. O sea, Saúl nunca abolió la Torá. Y aquí queda más que claro, todo esto que les estoy leyendo es Romanos 7, pero la gente solo lee un pedacito y se inventa una religión y no quiere estar bien con Yahweh. Dicen que aman a Yahweh, pero no leen su palabra, entonces no lo aman. Usted no lo ama porque si no lo lee todos los días y no lo busca todos los días, eso significa que usted no lo ama, porque no lo busca. Usted busca a quien ama. Pero como no lo está buscando, entonces significa que usted no tiene sentimientos de amor por Yahweh. Y perfectamente ahí podría terminar el estudio, pero hay algo más que revelar. Lo que hablamos del divorcio y de cómo Yahweh va a recibir a Israel de regreso. Este video tal vez queda un poquito largo, pero va a valer la pena. Y vamos a leerlo en orden. Vamos a leer Romanos 7 en orden y van a ver los textos que les leí en su contexto. Entonces van a entender todo el texto como tiene que ser y como se debe de leer. En el 1, seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá. Vea cómo comienza el texto. En el 6 dice que la Torá ya no, y aquí Shaul está hablando de la gente que entiende la Torá. ¿Por qué va a hablar de la Torá si ya se abolió? ¿A quién le importa? No, no se abolió. Saúl no abolió la Torá, que es simple entender. Hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Shaul está hablando de que una persona viva está bajo la Torá. Si ustedes están vivos, hoy en día están bajo la Torá y bajo los pactos de Yahweh, siempre y cuando ustedes quieran ser Israel. Pacto de la circuncisión, pacto del arco iris, que prometió que no se iba a inundar todo el planeta Tierra. Sí han habido inundaciones pequeñas, ¿verdad? Sí, claro, pero el arco iris fue un pacto que Yahweh dijo que perpetuamente no iba a venir un diluvio de nuevo, un Maúl en hebreo.
Ya hay un video sobre el Maúl y sobre evidencias científicas de que sí sucedió, por si lo quieren ver. Bueno, en el 2 dice, por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras vive, pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con el esposo, lo que les hablaba de Deuteronomio. En Deuteronomio dice que una mujer que un hombre, digamos, se divorcia de ella, esa mujer ya no se puede casar con él. ¿Por qué? Porque ya se separaron y para Yahweh eso es una inmundicia, eso lo ve mal Yahweh a sus ojos, que una pareja se separe y vuelva, se separe y vuelva, como hacen muchas parejas de novios, por cierto, que se separen y vuelvan, y de por sí el noviazgo no es bíblico, es casarse, pero bueno, desde un punto de vista bíblico también se ve mal eso, que un esposo y esposa se divorcien y después se vuelvan a casar. Eso no es bíblico. Entonces, si Yahweh le entregó carta de divorcio a Israel, ¿cómo se va a volver a juntar con su esposo en el juicio final y en la tierra prometida como Yahweh prometió? Continuamos en el 3, dice, entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Pasa esto también en la Torá. Dice así, si un hombre se casa con una mujer y le da carta de divorcio por X cosa, y ese hombre se muere, ¿verdad? Entonces ella puede, perdón, no le da carta de divorcio, sino que ese hombre se muere, entonces esa mujer puede casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque es una viuda, ¿verdad? O si ella le dan carta de divorcio y se casa con otro hombre, sigue viéndose como adulterio a los ojos de Yahweh, ¿verdad? A pesar de que se le dio carta de divorcio, se va viendo como un adulterio. Entonces, ¿cómo Israel se va a casar con Yahweh en el juicio final? Muy simple. Tanto Israel, o sea, nosotros que vamos a morir, ¿verdad? Como Yahweh ha muerto. Yahweh se hizo carne, que es Yahshua. Yahshua murió en la cruz y resucitó. Ok, estamos de acuerdo, pero murió. Y en el hecho de que él haya muerto, eso nos da permiso a Israel de volver a casarse con su marido, que es Yahweh. Obviamente es una boda simbólica. Cuando se habla de las bodas del Cordero es una forma simbólica, no es que todos se van a casar y les van a poner un anillo en el dedo, ¿verdad? Ni nada por el estilo, sino que es un simbolismo. Entonces Israel va a poder volver a su marido ya que su marido murió, que fue Yahshua, que es Yahweh, que son el mismo. Y al morir y al resucitar va a poder casarse de nuevo con Yahweh. Aquí es lo que está hablando Shaul. Shaul en Romanos 7, ese es el contexto del texto, esa es la profecía que él quiere explicarle a las personas que están ahí, que por cierto, todas saben Torah. Él estas cartas no se las escribe a adoradores de Zeus, porque si él le manda esta carta a un adorador de Afrodita, y está en plena orgía de Afrodita, y adorando a Poseidón, y sacrificando niños, y sacrificando toros, y comiéndose un cerdo, porque eso es lo que hacían, sacrificaban cerdos y los comían, lo cual es una inmundicia a los ojos de Yahweh. Ya sabemos que es comida kosher y que no es comida kosher, ¿verdad? Que es lo que se debe comer según Yahweh. Entonces, si Saúl les manda esta carta a unos paganos, ¿verdad? Unos gentiles, gentil total, ¿verdad? Ellos no van a entender esto. Ellos no van a saber de qué está hablando. Si yo le digo a un pagano quién es Moisés, no va a saber quién es Moisés. Si yo voy a África, a una tribu africana y le hablo de Jeremías, ellos no saben quién es Jeremías. ¿Quién es Jeremías? Van a decir. ¿Quién es ese? Yo no sé nada. Ellos creen en los dioses de ellos. Y Saúl le está enviando estas cartas a sinagogas, a israelitas. Y me van a decir, pero dice romanos, se la está enviando a Roma. Sí, la Quejilot está en Roma. Yo tengo una Quejilot aquí en Costa Rica y en Costa Rica no se hace Torah. En Costa Rica se celebra Navidad y en Navidad se come chancho, se come pierna de cerdo, como en el resto del mundo, que se paganizó, ¿verdad? Entonces, eso significa que a pesar de que yo estoy en Costa Rica, yo estoy estudiando Torah, lo mismo está haciendo Saúl. Saúl está estudiando Torah con el pueblo de Israel que está asimilado en Roma. Ellos son gentiles en Roma. ¿Por qué? Porque ellos dejaron sus raíces, que es Israel, y ahorita están regresando de nuevo. Igual nosotros fuimos gentiles y ahorita estamos regresando a Israel, a los pactos de Yahweh.
Por cierto, hablando de la Navidad, qué curioso que se le celebra el cumpleaños al Mesías. Un Mesías que, por cierto, no celebra cumpleaños porque los israelitas no celebran cumpleaños. Y se celebra el cumpleaños del Mesías en una fecha que no es, que es 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno, ¿verdad? Que es una festividad pagana donde se celebra el sol. Y tras de eso se celebra el cumpleaños en una festividad pagana solar y comiendo cerdo cuando el Mesías no comía cerdo, ¿verdad? Muy chistoso, pero ahí la gente no se da cuenta y no se despierta. Ok, continuamos en el 4 para ir entendiendo todo el texto en su contexto. Dice, asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá. ¿A qué parte de la Torá está hablando? A la del divorcio, a la del matrimonio. Está hablando de eso, a la carta de divorcio que se le dio a Israel. No sabemos las preguntas que le mandaban a Saúl. Esto que estamos leyendo, la respuesta que da Saúl. Probablemente, no lo sé. Vamos a imaginar la respuesta, como hacemos siempre. Perdón, la pregunta. La pregunta pudo haber sido, Saúl, tengo una pregunta para ti. Sí, Yahweh le entregó carta de divorcio, como nos dicen los judíos ortodoxos, que solo ellos van a ser salvos porque son tribu de Yahudá, y nosotros somos Israel. ¿Cómo nos vamos a casar al final de los tiempos con Yahweh si nos entregó carta de divorcio a nosotros? ¿Verdad? Eso es probablemente la pregunta que le hicieron a Saúl. Pero la gente saca de contexto el texto, ¿ves? Por eso es que no lo entienden. Y como no saben Torah, menos lo van a entender, ¿verdad? Porque es solo cristianismo y el cristianismo no enseña Torah, el cristianismo enseña domingo y eso no es bíblico. El cristianismo enseña San Valentín y eso no es bíblico, entonces no van a entender la Torah jamás. Entonces, de nuevo, asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torah por medio del cuerpo del Mashiach Yahshua. Ve lo que les decía yo, como Yahshua murió, que es Yahweh mismo, entonces ya podemos casarnos con Yahweh, ¿verdad? Que eso es lo que les está diciendo Saúl, pero de una forma muy, ¿cómo se podría decir? Tal vez muy culta y la gente hasta la fecha no lo entiende. Es más, yo esto no lo entendía, lo llegué a entender hace unos días gracias a un video que vi de otra persona que también estudia Torah y me gustó tanto que dije, voy a aprovecharlo. Entonces dice, para que así pertenezcan a otro, es decir, a aquellos que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yahweh. Ok, eso es lo que está diciendo, que produzcamos frutos, ¿verdad? Gracias al perdón de Yahshua. Los frutos es llevarle más personas a Yahweh, ¿verdad? Que estudien Torah y demás. Los frutos también son los hijos. Y un hijo bueno es un buen fruto para Yahweh. Ok, en el 5. Porque cuando vivamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, cuando vivíamos, perdón, de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, que es pecar, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere, es innegable. Usted quiere vengarse, usted quiere pues estar con una mujer diferente todos los días, ¿verdad? Que eso es lo que sienten muchas personas. Bueno, realmente le da asco. Ya uno llega a un punto en que esas ideas dan asco. Pero bueno, para la gran mayoría esas son las pasiones de todos los días, del día a día. En el nuevo 25, porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos, con el resultado de cosechar frutos para la muerte. Ok, entonces, cada vez que pecábamos, dice Saúl, nosotros estábamos desobedeciendo la Torá, la ley, que supuestamente ya abolió, ¿verdad? Pero él no la va a abolir. Estamos desobedeciendo la ley y al desobedecer la ley cosechamos frutos para pecado, ¿verdad? Para muerte, para ir al infierno, la muerte eterna, la segunda muerte que habla la Biblia. Ahora sí, estamos de nuevo en el 6 donde se abolió la ley, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y bajo el régimen viejo de la letra, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál era el régimen viejo de la letra? Que no podíamos casarnos con Yahshua debido, ni con Yahweh, bueno, que son el mismo, porque se nos había entregado carta de divorcio, ¿verdad? A nosotros, a Israel, a la tribu de Yahudá y a la de Benjamín no, esos no, pero a nosotros sí. Entonces no podíamos. Por eso él dice que ya no estamos bajo el régimen nuevo de la letra. ¿Por qué? Porque Yahshua nos perdonó eso. ¿Cómo? Con su muerte.
Ahora se entiende dentro del contexto de lo que está hablando Saúl. Si usted me dice, no, es que usted lo está leyendo mal, venimos leyendo que Saúl está hablando bien de la ley. En el versículo 12, en el 14 y en el 22 habla cosas hermosas de la ley, pero aquí pareciera que no, ¿verdad? Entonces no se va a contradecir en una misma carta tan tontamente. Aparte que los apóstoles y los demás profetas y nadie habla mal de la ley. Continuamos en el 7. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Dice Saúl. No, no es pecaminosa la Torá. Dice, Yahweh no lo permita. O sea, no permita que la gente diga que la Torá es pecaminosa, porque no lo es, ¿verdad? Y Yahweh no se va a equivocar. Dice, más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. ¿Cuál es la función de la Torá? Como hemos hablado en otros videos y tantos otros versículos. La función de la Torá es alejarnos del pecado. La Torá nos da ese libro de instrucción que nos dice a nosotros no cometa estos pecados. Y si usted quiere agradarle a Yahweh, ¿verdad? Tiene que hacer sus mandamientos, como dijo el Mashiach, Yahshua. Él dijo de su propia boca que quien le ama a él hace sus mandamientos. ¿Cuáles son? La Torá. Entonces va de nuevo. Entonces, ¿qué diremos? Que la Torá es pecaminosa, Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torá, que dice no codicies. O sea, si la Torá a mí no me dice no codicie, ¿verdad? Yo tal vez hubiera codiciado, dice Saúl, y no hubiera estado consciente del mal que estoy haciendo al codiciar, ¿verdad? Entonces Shaul, que es una persona muy inteligente, que él siempre habló bien y habló verdad, él no se va a contradecir con la Torá porque realmente él tiene el Ruach HaKodesh también, dice en el 8. Pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque aparte de la Torá, el pecado está muerto, ¿verdad? Toda la gente dice, la Torá está muerta. No, el pecado está muerto, el pecado lleva a muerte. Y Saúl varias veces en otros textos habla de dos Torás. Habla de la Torá de Yahweh, habla de tres Torás. Habla de la Torá de Yahweh, de la ley de Yahweh. Habla de la ley del pecado, que es la ley de la carne. Y habla también de la ley de los fariseos, que es una ley de hombres. Y el Mesías también habla de la Torá de los fariseos, o sea, de la ley de los fariseos, que ellos inventaron, y de la Torá de Yahweh todo el tiempo. Porque la Biblia solo habla de la Torá. Y la gente me dice, es que qué aburrido usted solo habla de la Torá. Es que la Biblia solo habla de la Torá. Si usted busca otro tema de conversación dentro de la Biblia, no lo va a encontrar. Porque todo se basa en eso. Que si alguien se desvió de la Torá, le viene un castigo. Hablando de David, que estamos con los textos de David ahorita. Más adelante, David, vamos a ver cómo se desvía de la Torá. Asesina a un hombre para robarle a su mujer y Yahweh le manda un castigo. Entonces se desvió de la Torá. Pero cuando está con la Torá, Yahweh lo bendice. Y eso se trata toda la Biblia. Así usted ve a Salomón. Salomón, muy bien, reina muy bien. Se desvió de la Torá, le cae una maldición. Después volvió a la Torá de nuevo y todo se volvió a arreglar. Y de eso se trata. De eso se trata toda la Biblia. Si le parece aburrido, bueno, pues no le va a servir leer más la Biblia. Va a tener que buscar otro texto. Entonces en el 9. Hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torá, vea qué necio Saúl hablando de la Torá, ¿verdad? Supuestamente ya la abolió, pero ahí sigue hablando bien de la Torá. Que estaba fuera del marco de la Torá, yo estaba vivo, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Saúl, tal vez, imaginemos que era un ladrón, no es así, pero imaginémoslo así, digamos que era un ladrón. Pero él no, digamos que no estaba consciente de que robar fuera malo, simplemente robaba porque lo quería. Pero cuando él llegó a entender que robar estaba malo porque a Yahweh le parecía malo, entonces él dice que el pecado cobró vida, o sea que se volvió peor todavía, ¿verdad? Se volvió algo como más maligno en su corazón. Y a eso es lo que se refiere Saúl, que eso es la Torá le dice a uno que está malo. Y cuando uno lo hace y está consciente de lo que está haciendo, entonces se vuelve peor, ¿verdad? Claro, Saúl no robó nada, no estoy diciendo que así sea. En el 10, y yo morí, dice, ¿por qué murió? Porque el pecado cobró vida. Entonces dice, yo morí, el mandamiento que fue
intencionado para traerme a vida, me trajo muerte. O sea, él está diciendo, la ley me trajo muerte, porque al yo saber que estaba pecando, entonces me sentí como peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo él? Se desvió y empezó a buscar de Yeshua, ¿ok? En el 11, porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mandamiento, me engañó. Y por medio del mandamiento, el pecado me mató. ¿Verdad? O sea, vea la forma poética en la que él está hablando. Él es un poeta. Esa palabra poeta no me gusta porque se utiliza mucho para los griegos y demás, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces dice así, así que la Torá es Kadosh, lo que se había leído en el 12, ¿se acuerdan? Que yo dije, la Torá es santa. Entonces Saúl no está hablando mal de la Torá. La Torá es Kadosh, esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. La Torá es buena. ¿Quiere un consejo de Saúl? Haga la Torá. No se lo doy yo, se lo da Saúl. ¿Verdad? En el 13. Entonces, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. ¿Ve? Entonces la gente se confunde y dice, es que no entiendo de qué está hablando Saúl. Ya lo venimos leyendo paso por paso y así sí se entiende. Continuamos leyendo. Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del mandamiento pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. Entonces, lo que venía diciéndole, al leer que era pecado, él entendió que era pecado y vio que era malo, ¿verdad? Él entendió que eso era algo malo. En el 14, como leímos antes, que decía algo bueno de la Torá, aquí lo vamos a leer de nuevo, dice, pues sabemos que la Torá es del Ruach, o sea, la ley es del Espíritu. Y Yahweh le dio la ley a Abraham, a Isaac, a Jacob, se la dio a Adán y Eva y se la dio a Moisés, la misma ley, a toda la humanidad. Es más, en Babilonia, me atrevo a decir, sin haber vivido ahí, sin tener evidencia de nada, me atrevo a decir que todos conocían la Torá en Babilonia. Y después de ahí todos la siguieron conociendo, pero no quisieron hacerla. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa la da el Ruach, la da el Espíritu. La gente sabe que es bueno y que es malo porque siente que está haciendo algo malo en su corazón. Cuando le hacen daño a alguien inocente, saben que es algo malo, ¿verdad? Que le están haciendo daño a una persona. De nuevo, pues sabemos que la Torah es del Espíritu, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. ¿Por qué? Porque Saúl odia hacer malo, hacer el mal, ¿verdad? Entonces él dice que él no hace lo que él quiere, lo que quiere es servirle a Yahweh. Y todos queremos, es más, yo también. Yo quiero servirle a Yahweh al máximo, pero por desgracia no lo hago. Hago lo que puedo, sí, pero debería hacer más. Y eso es probablemente lo que quiere expresar Saúl también. No hago lo que quiero, que es servirle a Yahweh. En cambio, hago todo lo que odio, que eso es el mal, ¿verdad? Cada vez que uno peca, entonces está haciendo lo que uno odia. Y eso es bueno también, porque si usted odia al mal, significa que usted ama a Yahweh también, ¿verdad? Lo lleva en el corazón. Entonces dice en el 16, ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo a la Torá. Estoy de acuerdo que la Torá es buena. De nuevo, está diciendo que la Torá es buena. En el 17, de manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. En el 18, pues yo sé que nada bueno habita en mí, esto es, dentro de mi vieja naturaleza. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. ¿Ve? Saúl está expresándose muy hermosamente de que él quiere hacer cosas buenas, pero que a veces no las puede hacer, porque hay la vieja naturaleza, ¿verdad? O llamémosle demonios o las tentaciones, pecados en general, que no le permiten a él hacer lo que es bueno a veces, ¿verdad? Entonces, él está consciente de que está hablando del mal. Y estábamos hablando también del matrimonio arriba y de la carta de divorcio. Dice en el 19, porque no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero, eso es lo que hago. O sea, hago lo malo y no hago lo bueno. Dice en el 20, pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Ve, qué hermoso. O sea, casi que el texto se podría decir que termina en esta conclusión también. Dice, pero si yo estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, o sea, hablemos de que salió a robar algo y él no quería hacer eso, entonces ya no es el verdadero él el que quiere robar, sino es el pecado que habita en él, el que está robando, ¿verdad? O el que está cometiendo X crimen según la Torah. En el 21, así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de Torah perversa. Le está hablando de otra Torah, que es la Torah del mal. Que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está aquí mismo conmigo. En el 22, porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh. Ve, eso, ese es el texto que leí yo que de nuevo confirmaba que él está de acuerdo con la Torah de Yahweh. En el 23, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torah diferente. O sea, veo la tentación, veo la perversidad en varios miembros de su cuerpo, que está hablando de la otra Torah del mal. Va de nuevo al 23, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torah diferente. Una que batalla contra la Torah de mi mente, que es la de Yahweh, y me hace prisionero de la Torah del pecado. Opera en varios miembros de mi cuerpo. Ok, y ahí termina el texto. Y ahora sí, entendimos Romanos 7. ¿Por qué? Porque lo leímos como debe ser. No leímos pedaceras revueltas para sacar religiones y para después ir a pedir diezmo, algo que no se debe hacer. En este canal nunca se va a pedir diezmo, jamás se va a pedir diezmo, porque el diezmo es para el templo en Israel. Hoy no hay templo, no hay que dar diezmo. Ahora, como les he dicho en otros audios, si usted va a una quejilot buena, a una buena, ¿verdad? Una que esté bien, y piden dinero, qué sé yo, digamos que para un almuerzo, para comprar sillas, para, qué sé yo, para comprar desinfectante, para limpiar el piso, usted puede ayudar a esa quejilot, porque esa quejilot es buena y van varios y está bien. Ahora, yo jamás voy a pedir dinero para hacer videos, porque a mí no me hace falta dinero. Yo lo que ocupo es un celular y ya. Eso es todo lo que ocupo. Entonces, nunca les voy a pedir dinero, ¿verdad? Jamás. Los videos no... ¿Cómo se dice? Tienen una restricción por cada vez que yo les pongo música, entonces no me permiten ganar dinero con eso y lo hago al propio. Y aparte, también no le meto esa cuestión de unirse o pido dinero, ¿verdad? Vamos a YouTube para que me pague por esto. Yo lo hago gratis, lo hago por amor a Yahweh. Nunca voy a cobrar. Si algún día alguien les cobra a mi nombre, es mentira. Entonces eso es para que lo sepan. Y también, eso sí, les voy a pedir un favor, ya que yo hago el video, ¿verdad? Y hago la enseñanza, yo les pido que la compartan cuantas veces puedan. Compártanla en redes sociales, en grupos de Facebook, con amigos, con lo que sea, para que lleguemos a más gente. Yo sé que a la gente no le interesa estos temas. Es más, probablemente ni siquiera llegaron a este punto del video. No les interesó, ¿verdad? Lo pusieron y lo quitaron en menos de un minuto, porque eso es lo que duran. Usualmente, y la atención de la gente es muy corta. Entonces yo voy a aprovechar para decirles, denle pulgar arriba, que eso me dice a mí que lo compartieron, y compártanlo también. Entonces, que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom ubrajot, paz y bendiciones. שוב הרגע הזה, אני אתה ויצרי, אין לי פנים להפנות יותר, גם לא תירוצים, גם לא תירוצים. והלכתי לאיבוד בתוך שוק הומי אדם, עמוק בתוך זהותו של ים, אבל אני יודע שלא תתייאש ממני לעולם. שוב נסתי מפניך כמו אידיוט, ברחתי להרים, בניתי מסביבי חומות מגדלים, חדרי חדרים, חדרי חדרים. האמת אני בוש ונכלם, הדבר שמפניך נעלם, מלך חי וקיים, מלך חי וקיים. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות, באמת ובתמים,
אחת ולתמיד. שוב הרגע הזה, אני ליבי ובשרי, אין לי מילים להגיד יותר, גם לא חרוזים, גם לא חרוזים. הנה פרעתי את עצמי בפניך לי פרוטות, מדבר גבוהה גבוהה אבל עושה מעט מאוד, עושה מעט מאוד. וחזרתי לסורי ושגיתי באומרי ששוב לא אכתב וישוב, לא אכתב וישוב, לא אכתב וישוב. ואיכשהו סיפקת בידי שוב, ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד. אני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד.